Ahí estamos. Buenos días, feliz sábado a todos los que nos acompañan hoy en la transmisión. Gracias por la espera. Allí tuvimos unos detallitos técnicos, pero eso nos confirma que la charla que vamos a tener hoy va a estar muy buena. Hemos orado antes para que el Señor sea el que se glorifique hoy y que, bueno, abramos nuestro corazón para poder recibir esa semilla que viene del Padre, con un mensaje muy especial, un mensaje que está dedicado a personas que Él ha escogido, que estén hoy conectadas y bueno, y los que van a ver la transmisión después. Hoy me acompaña mi esposa Susan y le damos la bienvenida a Benjamín Núñez, que cariño le decimos Benji, que desde Kansas City nos está acompañando en esta conexión especial. ¿Cómo estás, Benji? Muy bien, gracias por invitarme. Me gusta estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hoy es una transmisión muy especial porque sabemos que como hemos venido tratando las transmisiones en Página para Dios, el Señor es quien la mueve, Él pone en nuestros corazones de los que administramos la página un mensaje en especial y bueno, a veces no entendemos por qué es que el Señor quiere tal vez traer ese mensaje, pero al final de la transmisión nos damos cuenta por qué es que Dios quiso que se tocara esto. Él es el que pone los invitados acá, es el que pone los temas. Y bueno, sin más demora, vamos a orar para unirnos en oración a los que están en conexión en este momento para que el Señor sea el que tome el control. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este sábado en la mañana, Padre, porque abrimos las ventanas, vemos hacia el cielo y vemos tu gloria una vez más, vemos tu misericordia en nosotros, Señor. Hoy, Padre, queremos llegar a tu corazón y tocar, Señor, lo que sientes por Israel, Padre, para que nosotros seamos impregnados de ese mensaje, de ese conocimiento, de esa revelación, Señor. Humildemente te damos gracias porque nos sentimos privilegiados, Padre, de poder sentarnos, Señor, con un café, en un desayuno hoy en las casas de todos nuestros hermanos para poder recibir una revelación importante, Señor. Sabemos que este día lo tenías preparado en tus libros, Señor, y sabemos que es algo especial, lo sentimos en nuestro espíritu. Te pedimos que los corazones de los que estén conectados sean tierra fértil, Padre, para que este mensaje cale, Señor, y que se empiece a glorificar tu voluntad en lo que quieras hacer con nosotros. Te pedimos que tomes control de lo que trae Benjamín, Señor, de lo que Él nos va a explicar, lo que Él nos va a revelar por medio tuyo, Señor, y que sea un mensaje poderoso para cada uno de nosotros que quede sellado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Benji, estamos en tus manos. Básicamente el tema es comprendiendo el misterio de Israel. Sabemos que la Biblia está llena de misterios del Señor y este de Israel es algo como algo especial porque nosotros como iglesia gentil acá en el occidente, pues tal vez lo hemos visto como algo más místico, como algo más alejado, hay política de por medio y demás, pero bueno, empecemos desde el ABC, de lo más básico, y quedamos en tus manos para que nos instruyas. Sí, bueno, gracias una vez más por la invitación. Es un honor para mí. Estoy aquí en Kansas City. De hecho, estamos grabando un curso online en esta estudio de grabación que tenemos. Entonces, si escuchan sonido por aquí, por allá, una disculpa, pero estamos juntos. Ok, para empezar, lo primero que tengo que decir es, tenemos que aprender o que reconocer que la Biblia fue escrita para un pueblo judío primeramente. Y yo, como le decía al principio a ustedes dos, y lo repito, que yo nací en un hogar cristiano, acepté al Señor a los 8 años, y 5 años, 8 años, y toda mi vida estuve conectado con el Señor, gracias a Dios. Pero la primera mitad de mi vida, ahorita tengo 34 años, leí la Biblia como me enseñaron, que es lee cada parte de este libro. Bueno, mi celular, pero estoy apuntando a la Biblia. Lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y aplícalo literalmente a tu vida inmediatamente. Lo cual es muy, muy bueno, muy importante, pero no es todo. La manera en la que yo leí era, por ejemplo, Levítico, escaneando números, no entiendes nada, como que medio escuchas un poco de historia y de pronto hay una promesa buena. Oh, esta es una promesa para mí. Por ejemplo, está el libro de Habacuc. Vas y estás leyendo, no entiendo nada, y de pronto estás en Habacuc, vas al capítulo 1
y lo estás leyendo y dice, versículo 5, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os la contaren, no os la creeríais. Una perla. Y lo cierras ahí y dices, entonces haces un congreso, haces un blog, predicas, haces todo un lema playera si quieres, en donde estás, el Señor va a hacer algo increíble con nuestra generación, de tal forma que si aún gente nos los contara, no lo creeríamos. Suena increíble. Y luego le cerraba ahí y decía, bueno, ya no necesito leer hoy, esta es mi promesa. Y oraba al Señor con promesa. Y quiero una vez más decir, el Señor está diciendo, esto es malo. No, Dios habla a través de su palabra, pero no es la madurez completa de cómo entender el evangelio y cómo entender a Dios y cómo entender el plan global de Dios. Y si lo lees en contexto, Habacuc 1 le está diciendo, Habacuc se empieza a quejar con el Señor del versículo 1 al 4 y está diciendo, Dios, ¿por qué los malos prosperan y los que hacemos tu voluntad nos va mal? Y Dios irrumpe en el versículo 5 y dice, voy a traer un juicio tan grande en contra de Israel para disciplinarlos y para quebrantar el poder de los injustos, empezando con el sacerdocio de Israel, que aún si la gente se los contara, no lo querían. Voy a ser tan severo, pero mi amor redentor va a ser tan grande que no creerían lo que van a hacer. Entonces lo lees en contexto y dices, está hablando de un juicio ahí contra Israel, específicamente contra el sacerdocio. Entonces, ¿cómo leo el Antiguo Testamento? ¿Cómo leo el Nuevo Testamento? Entonces, y una vez más, quiero reafirmar una vez más, leerlo de esa forma no es pecado, no quiere decir que Dios no te habló o que fue el diablo quien habló. Dios utiliza eso, pero es como en la manera en la que yo me comunico con mi hija de 1 año y medio. Obviamente sabe decir algunas frases, y si me las dice 2, 3 frases mal, obviamente tengo gracia, no le voy a decir, ¿dónde está tu hermenéutica, hija? ¿No? ¿Dónde están tus acentos? No sabe ni escribir la pobrecita. Entonces me voy a comunicar con ella como una bebé, y el Señor es nuestro Padre. Él dice, yo creo que me pongo a pensar, cuando tenía 15, 16, 14 años, el Señor me decía, me encanta que creas que voy a hacer algo en tu generación. Realmente lo quiero hacer. No estás leyendo en contexto la palabra, pero realmente voy a hacer algo en tu generación, hijo. Pero cuando vayas creciendo vas a entender realmente la historia de lo que está pasando. Entonces, quiero empezar con esa premisa. La Biblia, nosotros como gentiles, como hispanos, por poner un ejemplo, tenemos que entrar a leer la palabra de Dios con humildad, porque fue escrita para el pueblo judío primeramente, no únicamente, sino primeramente para el pueblo judío. Y si nosotros no tenemos una perspectiva bíblica, profética, real de la conversación que hubo entre Dios e Israel, vamos a perdernos en simples interpretaciones personales. Y eso es, una vez más, Dios nos puede hablar a través de eso, pero está muy limitado a lo que Dios quiere hacer realmente. Entonces, habiendo dicho eso, cuando fui creciendo más, me di cuenta que realmente cuando la palabra dice Israel, realmente se refiere a Israel. Y es lo que quiero explicar hoy, porque como están diciendo ustedes, es de la mano. Vamos a empezar como este misterio tiene 7 diferentes niveles. Vamos a empezar con el nivel 1, la introducción, que es muy importante, son las bases. Entonces, quiero hacer algunas preguntas y quiero contestarlas durante estos próximos minutos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de Israel es, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel? ¿Es importante todavía? ¿Somos el Israel espiritual siendo que no somos judíos? ¿O quién es el Israel espiritual? ¿La iglesia local ya reemplazó a los judíos? ¿Dios ya desechó a los judíos? ¿Ahora nosotros somos el Israel espiritual? ¿O todavía Dios tiene una tarea importante y una asignatura para ellos? Y hay muchas preguntas que tenemos que empezar a hacer. Entonces, cuando se habla de orar por Israel, ¿por quién estamos orando? ¿Por la iglesia? ¿O estamos orando por el grupo étnico en Israel? ¿El área geográfica importa o no importa? ¿O los judíos que no viven en Israel no son judíos? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Muchas preguntas que hay que hacernos, y quiero tratar de contestarlas básicas. Lo que quiero hacer en estos minutos, mis hermanos, es poder poner una base de lo que los apóstoles nos enseñan.
Y voy a terminar hablando, mientras desarrollo esto, quiero que terminemos hablando de 5 capítulos, de 5 puntos apostólicos que el apóstol Pablo nos da en la carta a los romanos. Y yo he encontrado que es la manera más sencilla de poder rastrear la importancia de Israel y poder contestar todas estas preguntas. Ok. Entonces, como les dije, yo nací en un hogar cristiano y siempre fui a muchos congresos y siempre había dos campos, ¿no? Estaban el equipo, los que se querían judaizar y que tocaban el shofar y había todo tipo de cosas, ¿no? Y casi, hombres tienen que circuncidarse, mujeres tienen que guardar esto, usar el velo. Es literalmente judaizarte. Y eso está mal. Pablo escribe la carta de Gálatas para aquellos gentiles que se querían judaizar. Entonces, Gálatas fue escrito para esos que se estaban desviando de la simpleza del evangelio en Cristo como gentiles y querían volverse como judíos. Y Pablo dice, no, les voy a escribir 5 capítulos en Gálatas para volver a centrarlos en lo del evangelio. Pero también pude ver no solamente ese campo que había, sino el otro grupo de gente que pude ver, que es el grupo de gente que decía, hey, Dios ya rechazó a Israel. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y citaban diferentes partes en donde hacían ver casi que los judíos eran el diablo, casi. Y eran nosotros, y por lo tanto, esa manera se llama antisemitismo, y de la teoría de reemplazo, que es equivocada también, es que nosotros reemplazamos, a partir de Hechos 10, reemplazamos a la iglesia judía, que la iglesia es primordialmente gentiles y que el Israel espiritual es la iglesia, lo cual no es cierto. Entonces están estos dos campos. Yo crecí viendo estas dos partes. Entonces, por lo tanto, yo estaba en el campo en donde ya reemplazamos a Israel. Entonces yo leí la palabra, entonces me enseñaban a decir, ok, cuando ves la palabra Israel, pon tu nombre. Pero es chistoso porque la mayoría de nosotros hacemos eso, pero cuando es juicio decimos, oh Israel, juicio para Israel en el pasado, Dios, juicio, malo. Promesa, el siguiente versículo, pero yo los voy a restaurar y voy a darles un corazón de carne, les voy a dar un corazón nuevo y escribiré mi ley sobre ustedes, su corazón. Oh, gracias, Señor, eso les escribes. Este es para Benji, promesa. Y tenemos libros que hemos hecho de las 7,000 promesas de Dios, pero nos comemos las promesas y los juicios se los dejamos a Israel. Y eso no podemos tener esa interpretación bíblica porque no es una buena hermenéutica y no es una buena manera de interpretar la palabra de Dios. Necesitamos tener una historia completa. Y déjame decirles, hay 3 campos, hay 3 grupos. Como les dije, hay judaizantes que idolatran a Israel, que van a Israel, compran la astilla de la cruz de Cristo, compran el agua bendita y se fascinan con Israel. La Biblia, de hecho, Pablo lo llama, es una fascinación, es una hechicería, es hasta el punto de estar, dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Es la palabra que utiliza Pablo en Gálatas. Todo lo que nos desvía, siendo Israel, siendo un predicador, sea un movimiento, lo que sea. Pablo nos dice en Gálatas 3, en pocas palabras, todo lo que nos desvía nuestros ojos de la cruz de Cristo y de recibir su gracia no por obra, sino por fe, no por nacionalidad, sino por la cruz de Cristo, es brujería. Es algo que nos fascina y ese es el principio de la hechicería o de la brujería, algo que nos fascina y nos desvía de nuestros ojos en Cristo. Entonces está ese campo de gente. El otro grupo de gente es los que Israel ya está desechado, ahora nosotros somos Israel. Pero hay un tercer grupo de gente que de hecho es el grupo de los apóstoles en la Biblia y que hay muchos en el cuerpo de Cristo que Dios está despertando y desde siempre que tienen algo centrado, que saben como gentiles que no hemos reemplazado a Israel y que Dios no ha rechazado a Israel y que tenemos que orar por Israel y cuando tú te metes a esta centralidad de este grupo equilibrado, puedes leer el Antiguo y el Nuevo Testamento y saber la historia macro global, que ahorita se las voy a contar en unos minutos, la macro historia bíblica que Dios está formando
con judíos, con gentiles, con egipcios, con todo tipo de grupo de gente para venir al planeta. Entonces, Dios quiere hacer eso y te puedes ver la diferencia en la que tú puedes ver lo que Dios está haciendo y también puedes darte cuenta que ahora en Cristo tú estás injertado en esa rama original. Que yo como mexicano no tengo que ver a los judíos diciendo, bueno, todo es para los judíos. Dice, fue primeramente para los judíos, pero ellos fueron el instrumento que yo utilicé para que el evangelio le llegara a todo el mundo. Ahora tú, por la sangre de Cristo y por la fe en Jesucristo, como tu padre Abraham, tú puedes ser, has sido injertado en este olivo verdadero. Y ahora el olivo verdadero no es Israel. Israel es la rama verdadera, pero el olivo, el tronco del olivo es Jesucristo. Fuimos injertados en Cristo. Esta no es la historia. Esta no es la historia de los judíos. Esta es la historia de Dios. Denme un segundo. Sorry. Yeah, then go for it. You're just gonna pick it up? No, it's a USB port. Okay, got it. Sorry. Voy a cambiar aquí de ángulo, denme un segundo. Okay, entonces, lo que tenemos que ver es de que hay un grupo equilibrado y es al que queremos pertenecer, es el que queremos ser parte. Entonces, quiero contarles la historia en este momento del Evangelio. Porque para poder entender, no estamos hablando del tema básico de cómo entender Israel. Tenemos que entender el principio de la historia, hacia dónde va la historia y cómo empezó en Génesis. Porque tanto entender el misterio de Israel como nosotros los gentiles, y cuando me refiero a gentiles me refiero a todos los que no son judíos. Dios tiene un plan maestro y tenemos que empezarlo a entender desde Génesis. Entonces, ¿estamos bien? Muy bien, vamos bien. Porque una vez más, queremos ser ese grupo equilibrado que sabe entender el misterio de Israel. Y quiero decirles una cosa más antes de empezar con esta historia, de Génesis hasta Apocalipsis. Dios está levantando a una iglesia en el mundo que ora por Israel, que entiende el corazón de Dios por Israel y que últimamente está dispuesto a dar su vida por Israel. Y esto es una premisa que espero que te mueva, que digas, no es cierto, es tan así. De hecho, tiene que hacernos un shock, porque, y te lo voy a fundamentar con la palabra, pero Dios está moviendo las naciones, Dios viene pronto, y es claro en la palabra de Dios que en esta última generación se van a levantar dos tipos de gente solamente. Uno, gente que va a estar en contra de Israel, que va a odiar a Israel. Y hay más antisemitismo, que es el odio irracional hacer en contra de los judíos, en esta generación que en la Alemania nazi de 1940. Estadísticamente, cuando estaba todo lo de Hitler y todos los campos de concentración en Auschwitz, y estaba toda esta situación de antisemitismo, esto en los años 38 al 45, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, toda esta situación solamente pasó en Hungría, en Polonia, en Alemania y en algunas naciones, no más de 5 naciones en donde la gente entregaba a los judíos, pero la mayoría de la gente decía, no, esto es una locura, no estamos de acuerdo, pero tenemos miedo a Hitler y a toda la Alemania nazi. En este momento, 70 y tantos años después, en Estados Unidos, la mayoría de las universidades tienen un boicot contra Israel. Estoy hablando de Harvard, de Oxford, de Stratford, de todas las universidades grandes y creo que era el 45% del material que hay en YouTube es antisemita. Todo Francia es antisemita, destruyen los negocios de los judíos. Está pasando en este momento y ponen suásticas y dicen Hitler tenía razón. Y eso está pasando en Alemania, eso está pasando aquí en Estados Unidos. Esta semana gente conservadora está poniéndose en las calles y están ahora culpando a los judíos del virus COVID-19. No. Ahora, el antisemitismo siempre ha existido, pero mi punto es antes de empezar la historia una vez más. En esta generación va a haber dos tipos de gente.
Y Satanás está levantando un odio contra Israel irracional, peor que lo que pasó con Alemania. Pero Dios está levantando una iglesia que es como Cristo y que ama al pueblo de Israel y que va a testificar de Jesucristo. Y cuando la gente los odia, nosotros les damos comida. Cuando la gente les cierra los negocios, nosotros les damos nuestras finanzas. Cuando la gente los maldice, nosotros intercedemos y los bendecimos a Israel. Y va a ser un shock, en este momento, Israel no conoce a Jesucristo. Los judíos no conocen a Jesucristo. Y están velados por tanto abuso que ha habido de la iglesia desde el oscurantismo y desde las cruzadas. Ha habido mucho, no hay confianza entre judíos y la iglesia, pero Dios va a levantar, va a permitir que se levante este antisemitismo y va a permitir que se madure la iglesia, que ya no vamos a reemplazar a Israel, que ya no solamente vamos a decir, bueno, pon tu nombre en vez de Israel, no me interesa nada acerca de Israel, todas las promesas son para mí. No, va a ser una iglesia que está a favor de lo que Dios está a favor. Y esa es mi premisa en este momento. Entonces, para entender la historia, necesitamos empezar con Génesis. Y en Génesis, lo que pasó fue lo siguiente. En Génesis, obviamente, tenemos el jardín del Edén increíble. Y para nosotros poder entender la severidad y la intensidad del plan de Dios, necesitamos ver el tipo de comunión que teníamos con Dios, en Adán y Eva con Dios, y cómo lo perdimos. Fue realmente una injusticia. El hombre y la mujer estaban desnudos. Esto habla de que literalmente no había vergüenza en nada. Nada, no había lujuria, no había vergüenza, no había demonios en la mente del hombre. Estábamos limpios en nuestro ADN. La naturaleza no era pecaminosa. Éramos inocentes y Dios bajaba cantando. Dicen en Hebreos, cuando ellos escuchaban a Dios caminar durante el día. Dice, cuando ellos escuchaban a Dios, pero la palabra en hebreo, cuando ellos lo escuchaban, implica que Dios venía bajando de la Nueva Jerusalén para encontrarse con ellos en el jardín del Edén, y él venía cantando. Entonces, tenían, el único trabajo del hombre era, mantén este jardín bello para tener encuentros conmigo. Y cuando vengas, quiero que tengamos amores, quiero que cantemos unos a los otros, quiero que comamos del fruto, sin vergüenza, sin restricciones, sin nada. Increíble. Entonces, cuando ves cómo Satanás mintió, cómo Satanás nos engañó y destruyó esa comunión, realmente pone el plan de Dios en perspectiva real. Entonces, obviamente fuimos echados del jardín del Edén por escuchar a Satanás y ponernos a favor de él. Y Dios tiene que echarnos. Por lo tanto, él tiene que empezar un plan. Entonces, el evangelio no lo podemos entender desde Génesis hasta Apocalipsis, no lo podemos entender ni el misterio de Israel, ni cómo orar por Israel, ni por qué lo que está pasando en la sociedad. No podemos entender nada de eso a totalidad, a menos de que entendamos la primer profecía que Dios dio en Génesis 3:15 al 16. Los teólogos lo llaman el protoevangelio, que en griego o en latín quiere decir el principio, el porqué del evangelio, el porqué de las buenas nuevas, está en Génesis 3:15 y 16. Y lo que pasa en Génesis 3:15 y 16, y la mayoría de mis prédicas de enseñanza, siempre empiezo con eso y lo repito una y otra vez, porque lo necesitamos tener claro. Génesis 3:15, Adán y Eva pecan, y Dios llama y junta a Satanás, a la serpiente, y junta a Adán y Eva, y le dice, ok, vamos a entrar a juicio. Vamos a decir qué es lo que acaba de pasar, cuál es la severidad del castigo y cuál es la intensidad de mi plan para restituir la comunión que teníamos Adán y Eva, pero ahora la voy a extender a todo el mundo. No quiero solamente el jardín del Edén. Su misión era conquistar todo el mundo y llenarlo de mi gloria, pero ustedes fueron detenidos por el pecado. Vamos a poner pausa de 6,000 años más o menos. Todavía seguimos en esa pausa. Y yo voy a traer un plan para restituirlos a ustedes y traer a un postrer Adán y a ti, Satanás, para aplastar tu cabeza. Entonces los llama y dice, Satanás, lo que hiciste fue horrible. Adán y Eva lo que hicieron fue muy tonto y los voy a tener que echar. Por lo tanto, Satanás, para mí yo te podría matar en un instante. No eres enemigo para mí, tú eres así te aplasto.
Sí. Pero lo que voy a hacer, quiero que veas a esa mujer que acabas de engañar, esa mujer débil, pecaminosa, que acaba de ser echada del jardín y no me va a ver mi rostro nunca más. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a utilizarla a ella y a su vientre y voy a traer de su descendencia, esa mujer, vela bien, Satanás, esa mujer que tú engañaste, yo voy a traerla, voy a darle un hijo. Pero ese hijo no va a tener la naturaleza de su papá Adán, va a ser mi hijo. Va a tener la naturaleza del hombre, pero va a tener la naturaleza de su papá directamente, va a tener el ADN de Dios. Y lo vas a tentar y no va a pecar en nada. No lo puedes ni siquiera tocar, Satanás. Y ese hombre va a aplastar tu cabeza. Está profetizando del Mesías. Wow. Profetizando de Jesucristo, de aquel que vendría a aplastar la cabeza de Satanás. Y en ese momento, tú y yo, por esos versículos, tenemos tú y yo esperanza por siempre. De que vendría alguien que no solamente vendría a vengarnos de Satanás, sino que vendría alguien que vendría a restituir no solamente el jardín del Edén, sino a restituir toda la tierra y traer el cielo y la tierra juntos y llevarnos a la comunión con el Padre. Entonces, aunque costara más y fuesen esos 6,000 años y demás, al final, como está escrito en todo el guión de la película que tenemos acá, en Apocalipsis... Pues, denme un segundo. Ajá, lo escucho. Apocalipsis termina la historia y está el guión, el libreto precisamente de la película donde vamos a estar mejor. Ajá. ¿Te encuentras en iHop ahorita? Venga, ven. Estoy en un estudio de grabación donde hay gente que ya terminó. Una disculpa una vez más. No, no te preocupes. Lo escucho. ¿Puedes repetir eso, Rolando? Esta fue la última interrupción. Bueno, no, sí, como hablabas del protoevangelio, o sea, el proto vendría siendo como algo como similar a lo que entendemos por las células, donde va empezando apenas. Pero bueno, la buena noticia es que en el Apocalipsis el Señor nos deja todo el libreto de la película y sabemos lo que pasa al final, donde la historia es más gloriosa que el inicio. Así es, exactamente. Me encanta que pusiste ese ejemplo porque es la célula y la célula dices, ¿esta célula qué es? Pero no sabes que va a ser una mujer muy guapa o va a ser un hombre muy galano, una persona que amas mucho, una persona muy tierna. Y empieza con la célula, empieza con... Y es exacto. Entonces, cuando nosotros no tenemos el principio claro y el final claro, entonces malinterpretamos la historia que hay en medio. Por lo tanto, entender esto, como dices, me encanta lo que dijiste. De hecho, yo estoy de acuerdo, los primeros 4 capítulos de Génesis y los últimos 4 capítulos de Apocalipsis son los más importantes de toda la Biblia porque ponen toda la historia ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora necesitamos a alguien que nos redima y ahora el hombre está esperando por esa simiente, por ese Mesías que vendría a aplastar la cabeza de Satanás, y más que aplastar la cabeza de Satanás, lo cual aprecio mucho, es llevarnos a la comunión, ver a Dios una vez más sin que nos tenga que pulverizar. Tener comunión con Abba. Hemos estado sin Abba cara a cara por 6,000 años. Entonces, todo el Antiguo Testamento se trata de estas 3 partes. Hay 3 personajes importantes. Hay muchos más, pero hay 3 personajes importantes en todo el libro, todo el Antiguo Testamento. Está Dios guardando esa simiente, toda esa simiente desde Eva y luego sus hijos, Abraham, Noé, y Moisés, y toda esa simiente de remanente. Dios está guardándolas y Dios envía profecías, Dios envía ángeles. De hecho, Hebreos capítulo 2 nos dice que la ley y todas esas cosas fue anunciada por ángeles. Dios estaba cuidando a su jardín diciendo, tengo que llevar a cabo este plan. Personaje número 2, estaba el recipiente del plan que termina siendo Abraham. Abraham es descendiente de Eva, pero sale de Irak, o sea, es un iraquí. Y Dios le cree a Dios. Dios le dice, quiero darte una descendencia, quiero escogerte a ti porque tú me crees a mí, quiero hacerte el padre, no solamente de la nación de Israel, quiero hacerte padre de todas las naciones. Entonces, pero tengo que empezar con una nación. Entonces, Abraham, de tu simiente voy a sacar una nación porque necesito crear una nación para darles mi ley, para darles toda la historia, que sean los recipientes de la historia. Porque no estoy pensando solamente en Israel, estoy pensando en Jesús. Estoy pensando en esa promesa de Génesis 3:15, pero necesito un hombre que me crea, necesito un pueblo que me crea, necesito una familia para llevar a cabo mi plan,
y después no solamente quedarme en que todos se vuelvan judíos, sino utilizar a los judíos para llenar la tierra de toda mi gloria. Claro. Entonces, tenemos estos tres personajes. Tenemos a Dios, tenemos a Abraham y al pueblo de Israel, y tenemos a Satanás tratando, porque Satanás dice, ok, yo tengo ahora el control del planeta porque Adán y Eva me dieron su autoridad, por lo tanto, odio a Dios y odio a Adán y Eva porque tengo miedo de lo que va a salir de sus hijos. Por lo tanto, te das cuenta que el plan de Satanás es siempre destruir la familia. Por eso dice, ok, de su simiente va a salir, que va a pasar mi cabeza. Ok, tienen 2 hijos, ¿y qué es lo que hace? Se llena un hijo de ira, que es Caín, y al bueno, que es el recipiente de la promesa, Abel, lo mata. Jaque mate. ¿Qué más? Échame, ¿cuántos más quieres tener? Yo los voy a acabar. Y dice, no. Claro. Ellos claman al Señor una vez más y el Señor les da más hijos. Y siempre está Enoc, y están los demás. Y Dios siempre está guardando de una manera sobrenatural durante todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, porque Dios necesitaba traer a Jesucristo en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, ese es el Antiguo Testamento, es la lucha entre Satanás tratando de destruir al pueblo de Israel, Dios mandando ayuda y el pueblo de Israel siendo el recipiente y siempre fallándole a Dios. Y Dios teniendo misericordia una y otra y otra y otra y otra vez. Por lo tanto, después de 4,000 años de historia, Jesucristo viene al planeta. Y es la única parte en la Biblia en donde vemos que los ángeles están cantando no solamente en el cielo, sino en la tierra. Están cantando gloria. Dios acaba de dar un paso enorme del plan que Él siempre ha querido desde Génesis. Dios está en la carne. Dios se hizo hombre. Es un shock. Dios se hizo el hombre que está caído, pero Él vino a salvarlos. Buenas noticias para los hombres. El cielo viene a la tierra. Satanás va a ser acabado y vienen los ángeles y ven los pastores, ven a millares y millares de ángeles cantando al Señor. El cielo está invadiendo a la tierra y no se ha detenido desde ese momento hasta la venida de Cristo. Entonces, Claro. impresionante lo que pasa ahí. ¿Y qué es lo que pasa después? Obviamente Jesucristo, es increíble lo que Él representa, porque acuérdate, teníamos a Adán y Eva, que es la humanidad. Adán y Eva pecaron, el hombre está reprobado frente a Dios. Después Dios empieza un nuevo pueblo de Irak que saca el señor Abraham de Ur de los Caldeos, que es Irak, y los saca y le dice, ok, los voy a llamar israelitas, los voy a llamar hebreos, judíos, o bueno, judíos los llamamos ahora, pero es hebreos, y va a ser una nueva nación. Y ellos van a representarme a mí a las naciones y yo voy a utilizarlos para salvar al mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Israel falla también. Es la historia de todos los evangelios, de todo el Antiguo Testamento, perdón. Una y otra vez. Entonces, el hombre falla. Dios escoge un pueblo de entre el hombre, empiezan bien, y el recipiente Israel falla también. Entonces, tanto el hombre gentil como Israel, el elegido, fallan. Por lo tanto, Dios tiene que venir a rescatarnos y Jesucristo viene a representar al hombre que falló y viene a representar a los israelitas judíos que fallaron también. Y dice, y me voy a bajar a lo más, voy a empezar desde lo más bajo. Voy a escoger nacer no en el tiempo de David, de prosperidad o de Salomón. Voy a nacer en el tiempo de mayor opresión romana. Voy a nacer pobre. Ni siquiera voy a tener una casa, una cuna. Voy a nacer con los animales del establo, con los puercos, y voy a nacer con las vacas en un pesebre. Voy a nacer en un escándalo y van a llamar a mi mamá una prostituta muchas veces. Me van a llamar un bastardo e hijo de fornicación, y voy a nacer con una familia disfuncional, y voy a nacer con un papá terrenal que sé que tiene problemas, que se va a morir joven cuando yo esté joven. Entonces voy a nacer en la peor condición, en la menor de las tribus, con el pueblo más odiado del mundo y más desechado con la naturaleza caída del hombre. Entonces, Jesucristo viene a representarnos a todos. Entonces, cuando Él viene y Él muere en la cruz, Él no solamente estaba muriendo como un humano, Él estaba muriendo como un judío, y Él ahora vino a traer una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, después está el libro de Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo, y los judíos, los apóstoles, la iglesia empezó judía.
Por eso no puedo decir, la iglesia reemplazó a Israel, porque la iglesia por 20 años fueron puros judíos. Los apóstoles, en los 120, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, eran puros judíos de todas partes del mundo. Claro. Entonces, Jesucristo viene, Él desciende, el Espíritu Santo desciende, perdón, y en Hechos 10, Dios trae a la ecuación a los judíos. Y ahora Dios utiliza a Cornelio para traer el evangelio. Y ahora Dios cambia las mesas. Dios torna las mesas. Y los apóstoles pensaban que eran los judíos los que iban a llevar el evangelio a todas partes. Pero dicen, no, yo tengo un plan todavía más grande y es un misterio. Y voy a utilizar a Pablo para demostrárselo a todos ustedes. Voy a utilizar a uno que era el peor y el perseguidor. Lo voy a volver el perito arquitecto de mi plan. Y lo voy a explicar. Pedro, aún tú tienes que aprender de él. Y vemos a Pedro aún siendo exhortado por Pablo una y otra vez por su hipocresía que tenía entre judíos y gentiles. Entonces Pablo se vuelve la autoridad máxima en el evangelio para entender el plan de Dios. Entonces, lo que Dios utiliza a Pablo, que es con lo que voy a terminar, es Pablo nos dice, y Dios nos dice a través de Pablo, es los judíos, la iglesia judía pensaba que Dios iba a utilizarlos para traer el evangelio a todas partes, pero yo tengo un plan más excelente, se llama el plan de humildad. Quiero traer a los mayores niveles de humildad a todas las naciones. Por lo tanto, voy a tocar, en Hechos 10, voy a empezar a tocar a los gentiles y voy a derramar mi espíritu sobre ellos y voy a levantar a Pablo y le voy a decir que no vaya a los judíos, sino que vaya a los gentiles. Y voy a llenarlo de señales y prodigios inusuales, y a donde quiera que vaya Pablo, va a explotar avivamientos como en Éfeso, en Hechos 19 y 20, y voy a utilizarlo con señales inusuales. Por lo tanto, yo voy a llevar el evangelio a todas partes del mundo en los próximos 2000 años, y voy a levantar una iglesia judía, que se supone que deberían ser al final, pero no. Yo voy a levantar a las naciones, a los judíos, a los mexicanos, a los argentinos, a los ecuatorianos, a los costarricenses, a los puertorriqueños, a los americanos. Yo voy a levantar mi iglesia, yo voy a derramar mi espíritu, voy a levantar avivamientos. Y después de 2000 años, voy a empezar a despertar un espíritu de intercesión por Israel. Voy a empezar a levantar, y lo que voy a hacer es, empezó en Jerusalén y voy a ir alrededor del mundo. Voy a empezar a madurar a la iglesia y voy a regresar a Israel. Y ahora yo voy a utilizar a los gentiles maduros para llevar a celos a los judíos que me han rechazado los últimos 2000 años y que me crucificaron. Yo voy a levantar una iglesia gentil que va a amar a Israel y que se va a dar cuenta que realmente los judíos necesitan ser salvos. Mis últimos 2 puntos, y quiero escuchar lo que están pensando. ¿Por qué tenemos que orar por Israel? Te voy a dar algunos puntos importantes. Número 1, porque el plan de Dios es así. Porque Dios empezó con Israel y Dios no ha desechado a Israel. Número 2, ¿por qué tenemos que orar por Israel y amar a Israel? Porque Jesucristo, nuestro Dios, es judío. Si nosotros no nos gustan los judíos, entonces no nos gusta la nacionalidad del Señor Jesucristo. Y eso es un poco raro. Te amamos, Señor, te adoramos, pero no nos gusta que eres judío. Nos cae súper mal tu pueblo. Lo reemplazamos, de hecho, y dice, no tienes que reemplazar a mi pueblo. Tienes que amar a mi pueblo. Entonces amamos a Israel porque Dios es judío. Jesucristo es un Dios judío. Número 3, hablamos a Israel y a los judíos porque Él no va a regresar hasta que los judíos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo dijo en Mateo 23, ustedes no me verán más hasta que digan, Baruch haba de Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es hasta que los judíos acepten a Jesús como su Mesías, como su Rey, que el Señor Jesús puede regresar a llenar la tierra de toda su gloria. Entonces no importa qué tan grande es nuestra iglesia local, qué tan grande sea el avivamiento en Cuba, sería de pensar que Dios va a regresar sin haber cumplido sus promesas a Israel. Número 4, oramos que Dios Antes del punto 4, Benji, parece que se cumplir sus promesas y si está cortando un poco. no es lo que dijo que iba a hacer, él sería un... Oh, está cortado. ¿Se escucha más o menos ahora?
Sí, Hola, el punto hola. 4 no se escuchó. Vamos a ver. Sí, está un poco entrecortado, pero El punto 4 es que... ¿Está mejor ahora? Sí. ¿Qué tal está ahora? mejorando, sí. ¿Mejor? Ok. Señor Jesús, pedimos por un Wi-Fi 5G en el nombre de Jesús. Fue cuando El dijiste otro la es... Baruch. Sí, sí, el punto número 4 es de que si Dios... Tenemos que orar por Israel porque si Dios no cumple sus promesas a Israel, quiere decir que Dios es un mentiroso y quiere decir que sus promesas no las va a cumplir hacia nosotros, lo cual es malas noticias. Entonces, hay muchas razones por las cuales tenemos que orar por Israel, pero primordialmente es porque, para resumirlo, y termino con este último punto, para resumirlo, Dios tiene un plan, y escogió a Israel, Israel falló, el hombre falló, Dios trae a Jesucristo, Jesucristo representa a ambos, ambos mueren en la cruz y Dios nos resucita con él. Ahora tenemos la oportunidad de judíos y gentiles entrar a su plan. Pero el hecho de que ahora en el Nuevo Testamento ahora somos un solo cuerpo, no quiere decir que ahora nosotros podemos reemplazar a Israel. Dios tiene un plan para Israel, para el área geográfica de Israel y para el pueblo de Israel, los judíos alrededor del mundo. Tienen que ser salvos porque Él tiene que cumplirles sus promesas que le prometió a su amigo Abraham. claro. Y Dios es un buen amigo que cumple sus promesas. Por lo tanto, nosotros como gentiles tenemos que ver esta historia y tenemos que hacer un par de cosas. Número 1, humillarnos y decir, Señor, no se trata de mí. No, el evangelio no se trata de Benji. El evangelio tampoco solamente se trata de los judíos. El evangelio se trata de Dios. Y Dios tiene un plan. Y en el plan y en el corazón de Dios es crear una familia multiétnica para llenar la tierra de su gloria. Por lo tanto, tengo que humillarme y leer la palabra de Dios y decir, Dios, tú tienes un plan para Israel, tú tienes un plan para los judíos, Dios. Y número 2, tengo que hacer, Dios, yo como mexicano aquí en Kansas City, ¿cómo puedes usarme para tu plan? Te voy a pedir, Dios, que me ayudes en mi vida personal, absolutamente. Voy a orar por mi familia porque quiero que amen a Dios, absolutamente. Voy a orar por mi ciudad porque quiero ver avivamiento en mi ciudad y gente salva, absolutamente. Pero hay algo más que Kansas City. Hay algo más que este continente. Hay algo más que mi ministerio y mi .com. Hay algo más grande, Señor. Se llama la historia de la redención de todas las naciones. Y Dios, tú no vas a regresar a llenar la tierra de tu gloria hasta que yo junto con la iglesia gentil nos utilices para testificarle a los judíos, orando por los judíos, sanando a los judíos, predicándole a los judíos hasta que ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Dios, yo quiero que Jesús venga. Ustedes quieren que todos queremos que Jesús venga, pero Él no va a regresar hasta que ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Es parte de su cláusula. Hay un asterisco en la cláusula. Aquí yo vengo pronto. Asterisco hasta abajo, pie de página, hasta que los judíos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, necesitamos despertar. Por lo tanto, quiero felicitarlos a ustedes dos. Siquiera no solamente por invitarme, pero por importarles esto, por generar esta conversación en Facebook Live. Tú que estás escuchando en este momento, tienes que entender que si eres ecuatoriano, mexicano, de cualquier nacionalidad, y que Dios tiene un plan para ti, para tu ciudad, y es impresionante. Pero hay un plan más grande, y tú eres parte de ese plan. Y Dios, tú que estás escuchando y que sientes ahorita en tu espíritu que algo te está quemando, es el Espíritu Santo llamándote a tu herencia. Fuimos llamados a orar por Israel y las naciones, pero es parte de nuestro llamado es orar por Israel para que Dios traiga un avivamiento a los judíos y ellos empiecen a clamar por Yeshua, por Jesucristo el Mesías. Y entonces el Señor puede empezar a desatar todo su plan para poder restaurar el jardín del Edén en la tierra, para poder ver a Dios cara a cara, agarrar su barba, ya no nada más cerrar nuestros ojos cuando pensamos en Él, sino abrirlos para contemplarlo más, como esos 4 seres vivientes. Viene el día en donde veremos al Señor con ojos abiertos y no tendremos que cerrar nuestros ojos y abrir nuestra Biblia para sentir su presencia. Tendremos que abrir nuestros ojos y tocarlo para sentir al verbo de vida
físicamente. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza. Por lo tanto, parte del cumplimiento de esa esperanza es empezar a orar por el pueblo de Israel, porque el ciclo no se cierra hasta que nosotros como gentiles oremos por ellos, les prediquemos a ellos y estemos dispuestos a dar nuestra vida, si es que se da la oportunidad en este mundo antisemitista que se va a voltear contra los judíos. Dios va a levantar una iglesia que va a tener el privilegio, muchos en el mundo, de aún poder dar nuestra vida por ellos. Porque en mayor amor no hay que que alguien ponga su vida por sus amigos. Y el Señor dijo en Filipenses, Pablo dijo, hay este mismo sentir que hubo en Jesucristo, hay ese mismo sentir en ustedes, que Dios no escatimó nada y lo dio todo por ustedes. Tengan este mismo sentir de humildad. Entonces, el mayor fruto y avivamiento que la iglesia en el mundo va a tener en los últimos tiempos es poder ser como Cristo a tal punto de dar nuestra vida por los judíos, así como un judío dio su vida por nosotros. Y esa va a ser la mayor expresión de amor que tengamos. No estoy diciendo que todos vamos a morir como mártires, pero estamos acercándonos al tiempo en donde el mundo y la narrativa del mundo va a tomar a Israel como chivo expiatorio y va a haber una gran persecución de judíos. Y nosotros vamos a tener que pagar un precio por estar a favor de lo que Dios ama. Y Dios ama a Israel. Y nuestra esperanza no va a ser de que, ¡ay, que no me maten! Nuestra esperanza va a ser, aunque me mates, moriré por siempre. El judío carpintero de Nazaret que tú odias, tú me puedes matar en este momento, pero Él viene pronto y Él me va a resucitar entre los muertos, porque Él vive por siempre y Él te va a juzgar a ti. Entonces, la iglesia más y más, ahorita la mitad del mundo está pagando un precio por ponerse a favor de Israel. No pienses en algo apocalíptico, en una película del futuro. Está pasando en este momento. Más del 50% de la iglesia en el mundo en este día está pasando por persecución o por ser judíos o por ponerse a favor de Israel en países antisemitistas. Está pasando en este momento. Por lo tanto, tú y yo tenemos que empezar a cultivar un amor por Israel al nosotros leer la palabra y empezar a orar por Israel. Tú no puedes amar algo por lo cual tú no oras. Tenemos que orar. Dices, no me cae el 20 de lo que estás diciendo. Ok, no me tienes que creer a mí. Tal vez repasa muchas veces este Facebook Live, lee la palabra y toma tiempo con el Señor hasta que las lágrimas empiecen a brotar. Las lágrimas nos dan autoridad. Las lágrimas en el cuerpo de Cristo no son una señal de debilidad, son una señal de autoridad espiritual, porque cuando algo te toca a ti, se vuelve ya no un conocimiento que te hace jactarte aquí y ganar argumentos, se vuelve un misterio revelado que te hace ganar autoridad y te hace mover ángeles y demonios en el lugar de intercesión. Y ese penetra el corazón de la gente. Y Dios quiere levantarte a ti, amigo y amiga que está escuchando, para amar a Israel, para orar por Israel. Y te prometo, si tú te dedicas un mes a leer estas partes, en el libro de Romanos sobre todo, y te tomas un tiempo para orar con el Señor y decirle, Dios, revélame el misterio de Israel y cómo puedes usarme a mí para esto. Te prometo que dentro de un mes tu cerebro va a ampliarse, tu corazón va a ampliarse, vas a poder participar con Dios en esto. Y esa es mi introducción de cómo podemos empezar a entender el misterio de Israel. Amén, buenísimo. Excelente, excelente. Y ahora que hablas de esto, de orar para aprender a amar, es exactamente lo que me pasó a mí, por ejemplo. Yo fui conocedora del Señor, nací en una iglesia cristiana toda mi vida, supe lo que era amar a Dios, amar la palabra de Dios, amar el regreso del Señor. Sin embargo, hasta hace un tiempo, ya en mi edad ya adulta, entendí que había una clave en Israel. Siempre pensé que Israel era el pasado de la Biblia, que Israel era el pasado de Dios y ahora el futuro y el presente éramos nosotros. Wow. Sin embargo, cuando entendí que no, que Israel es la clave, que Israel es el punto clave para que el Señor venga, yo hizo como un boom en mi cabeza cuando entendí que no era solamente amar el regreso del Señor. Yo decía, yo amo el regreso del Señor y anhelo el día que Él venga a ver su rostro, va a ser precioso, es mi sueño. Sin embargo, cuando yo entendí que no estaba siendo congruente, amando el regreso del Señor y haciendo a un lado el pueblo de Israel,
fue como que algo hizo en mi cabeza y yo dije, no, definitivamente Israel es una pieza clave. Y empecé a estudiar la palabra, empezamos a orar mucho por Israel, mucho por el amor de Dios, por Israel. Yo decía, Dios mío, todo el tiempo pensé que se trataba de mí, digamos, vos y yo. Todo el tiempo pensé que éramos la iglesia y vos. Y no pensé que de verdad en tu corazón había un lugar muy importante para el pueblo judío. No pensé que los amaras tanto, hasta que el Señor me lo reveló a través de la palabra. Y cuando Él me reveló que Él los amaba demasiado, yo dije, ¿por qué yo los estoy haciendo a un lado? ¿Por qué yo estoy haciendo como que no existen si para Él son tan importantes? Entonces, empezamos a orar por eso y fue como el Señor activó en nosotros un amor por el pueblo de Israel y por esa nación. Y fue increíble como de verdad nosotros al inicio pues quizás orábamos por Israel, pero como si orásemos por, no sé, algo lejano. Algo frío. Algo frío. Sin embargo, poco a poco, conforme fuimos practicando la oración por Israel, conforme fuimos tomando la decisión de levantarnos de madrugada a orar por Israel, hacer sacrificios de nosotros como familia para orar por Israel, para leer más qué piensa el Señor de Israel, cuáles son los planes del Señor para Israel. Para mí, Romanos 11 fue como la clave para mí. Esa es la clave. Romanos 11 fue increíble porque yo sabía, empecé a entender que Dios amaba a Israel, empecé a entender que era importante, que era una clave de Israel para los últimos tiempos. Sin embargo, no me hacía clic dónde Israel con los gentiles. ¿Cuál era mi función? ¿Cómo podía hacer yo algo por Israel? ¿Qué era? ¿Dónde había una conexión? Y para mí Romanos 11 fue donde el Señor conectó todo, conectó mi papel, nuestro papel como iglesia con Israel. Y cuando ya pude entender qué era lo que el Señor esperaba de nosotros con respecto a Israel, fue donde el amor explotó y cuando ya, como vos decís, orábamos, pero ya no orábamos de manera sin entendimiento, sino que corrían las lágrimas y ya uno dice, Señor, es increíble. Hablamos de Israel y la piel se nos eriza, el corazón palpita rápido porque sabemos que es lo que Dios ama. Wow. Sí, al menos en mi caso, Misión, el Instituto Misión, allí con el pastor Mariano, una vez cuando se dio este tema, precisamente como en un devocional, y bueno, yo estaba allí en la casa escuchándolo, pero en el momento de la administración, y creo que esto es algo espiritual, y por eso es que el Señor ha puesto este arder en nuestro corazón, precisamente como una pasión, porque yo escuchaba, y bueno, iba procesando la información de los versículos y demás, pero hubo como un clic, como un frac, más bien, como un quebrantamiento espiritual, donde yo tuve que dejar lo que estaba haciendo, y yo terminé en las gradas de la casa ahí llorando por Israel, no entendía muy bien por qué, pero en mi caso más bien fue como de espiritual, más bien a pasar luego a la parte teológica y entender un poco, pero sí sé que hay una parte de esa impartición del Espíritu. De hecho, quería pedirte que ampliaras un poco Isaías 62, cuando el Señor nos habla que va a poner esos guardianes en el muro de Israel, que precisamente ahí fue donde yo sentí que iba a ser uno y que soy uno de esos, y es donde nosotros queremos que los hermanos que están conectados también, el Señor que los haya escogido y que los haya puesto en esta posición, en esta relación correcta, empiece a impartir ese revestimiento como un atalaya, como un soldado, como un guardián. Así es. Y en Isaías 62, qué capítulo tan impresionante. Y termina con Isaías 63 y 4, que es la procesión de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, si pones juntos Isaías 61 al 64, es súper importante. Isaías 61 es lo que Jesucristo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para sanar. Entonces habla del ministerio de Jesús y del ministerio de la iglesia en esta dispensación de 2000 años. Pero después Isaías 62, versículo 1, el Padre irrumpe y ahora es el Padre diciendo, por amor a Jerusalén no callaré. Por amor, dice a Sión, no descansaré hasta que se encienda. Este es el Padre hablándonos a nosotros, la iglesia. Buenísimo. Hasta que se encienda su salvación como una antorcha. Uh-huh. Y hasta que sea puesta como alabanza en la tierra. O sea, hasta que su justicia se establezca. Uh-huh. Entonces, el versículo 1 de Isaías 62, él dice, ok, en el fin de los tiempos, quiero que quede algo claro, iglesia y naciones. Todo lo que yo hago con poder, con el ministerio, con mi motivación, es de que esa ciudad que ha sido maltratada por todos y que ese pueblo se encienda y sea luz a las naciones.
Wow, ok. Dice, y es más que eso, versículo 2, 3 y 4 y 5 dice, yo amo tanto a Israel y a mi iglesia también, que yo voy a restaurarlos a tal forma que los voy a poner como una corona en la mano de su Dios. Y la gente, me la voy a poner y la gente va a ver mi gloria. No van a glorificar a Israel, van a glorificarme a mí de cómo yo redimí un pueblo tan testarudo, tan caído, y cómo yo puedo redimir a todas las naciones. Porque una corona te muestra el poder del rey que tiene y de cómo ese rey te puede ayudar a ti. Entonces, a las naciones ver cómo Dios va a restaurar a Israel, las naciones en el milenio, cuando Jesucristo regrese, van a poder confiar y decir, Señor, si tú hiciste eso con esa nación que estaba casi desaparecida, Claro. hay oportunidad para mí. Dice, Israel va a ser mi corona de gloria y van a llamarme Hefzibah. Mi deleite está en ustedes. Y, en fin, yo voy a mostrar mi deleite que yo tengo por la humanidad cuando ustedes vean Deseado de mi las deleite en naciones. Israel. Ajá. Entonces, 65. Y luego es un capítulo monumental y después pone pausa. Dice, hey, y es como que él está hablando a las naciones y a Israel. Y él se voltea a Israel directamente. Y proféticamente el versículo 6, Isaías 62, 6, dice, hey, Jerusalén, sobre tus muros, te amo tanto, Jerusalén. Eres la ciudad del gran rey, como dice Mateo 5. Es la ciudad del gran rey. Sobre tus muros he puesto guardas. No te preocupes. Yo sé que estás muy quebrantada ahorita y las naciones te odian, pero yo tengo un plan. Voy a poner intercesores. Israel, sobre tus muros he puesto guardas. ¿Y sabes qué? Van a amarme tanto a mí que van a empezar a amarte a ti. Van a amar a ambos de tal forma que no van a desmayar. La gente va a desmayar, la gente va a usar a los judíos por si son buenos con los negocios o no. Después se hartan, los entregan. Ha habido de todo tipo, pero este tipo de centinelas no van a descansar. Pone pausa ahí y ahora se voltea con los centinelas de los últimos tiempos, los intercesores, y se voltea con ustedes dos, conmigo y con todos los que están escuchando. Y nos habla a mí. Oh, el versículo 7 dice, ustedes que se acuerdan del Señor, ustedes que se acuerdan de lo que a mí me importa, no me den descanso. Les doy permiso de molestarme todo el tiempo, día y noche. No me den descanso, ni den sueño a sus ojos, hasta que yo ponga a Jerusalén como alabanza de toda la tierra. Entonces verán la gente su gloria y su justicia. Entonces empieza a hablar del milenio, empieza a hablar de la restauración de toda la tierra. El capítulo 62. Entonces, ese es nuestro llamado. Isaías 62, 6 y 7. Nosotros somos la promesa a Israel de que el Señor nos ha olvidado de Israel y de que aún en medio de las naciones gentiles hay todavía un recordatorio de que Dios va a cumplir lo que le prometió a los judíos por medio de nosotros. Wow, buenísimo. Benji, y para aterrizar un poco el tema, y como justo como me pasó a mí que te estoy contando, bueno, yo quedé como quebrantado espiritualmente. Yo, bueno, sí, Señor, entiendo que lo debo hacer, entiendo que me escogiste, entiendo que has encendido una antorcha, una llama en mí de amor hacia ellos, y no sé ni cómo, pero yo los estoy amando. Es un amor especial, es un nivel que no había sentido antes. No es como el Kairos, ni como, perdón, no es como el amor fraternal y el amor de pareja. Además, es un amor muy especial. Pero el punto es, y fue parte de tu introducción, y quería que ampliaras un poco, y fue parte de mi pregunta por varias semanas. Bueno, Señor, ¿qué ocupan ellos? Parte de mis conocimientos en ese tiempo, ¿qué ocupan ellos? ¿Qué ocupan? O sea, mi oración, ¿cómo tiene que ir dirigida? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo crees que las personas que se activen a partir de hoy, qué tienen que hacer en sus oraciones? ¿Cómo tienen que orar? ¿Hacia qué dirección? Yo diría, empiecen con 3 puntos. 1, siempre 3 es mejor que 100. Sí, sí. Y una vez más, esto no es lo más profundo, pero es la base para empezar. 1 Romanos 10:1. Orad por la paz, por la salvación de Israel. Por la salvación de Israel. Tenemos que orar. Dios salva a Israel, a los que viven en Israel, y salva a los judíos en el mundo. Sálvalos, evangeliza a Dios, trae gente, testigos, etc. Abre sus ojos. Salvación. Número 2, la Biblia nos llama a orar por paz por Israel. Orar por la paz de Jerusalén. Y paz física, paz entre las guerras que hay, los conflictos, sí, pero últimamente la paz es para con Dios. Restaura su comunión con Abba, Dios, por medio de Jesucristo. Necesitan ser salvos.
No hay judío que muera, que se vaya al cielo sin Jesucristo. Todos necesitamos a Jesucristo. Entonces, orar por salvación, orar por la paz. Y número 3, orar por la iglesia mesiánica en Israel. Que Dios las llene de poder, que Dios les dé poder apostólico, que Dios les dé señales y prodigios a todos los, como los que están en Asher and Trader y todos los que están, iglesias mesiánicas que están dando su vida ahí, que son bien débiles, bien pequeñas, que tienen todo el estigma de los judíos y el estigma de los árabes, están en medio de una guerra terrible. Es Dios, fortalécelos con el poder de tu gloria, Dios, llénalos de poder, trae un avivamiento a Israel por medio de la iglesia mesiánica. Esas son las 3 cosas que yo empezaría a orar y de hecho con el pasar del tiempo te transforman. Sé que tienes una anécdota cuando estuviste allí en el Muro de los Lamentos, ¿no? Que pudiste tratar de entablar un diálogo allí con un rabino, una persona de Israel y demás, pero ¿nos puedes contar un poco al respecto? ¿Qué fue lo que te dijo? Porque creo que eso nos cala a todos los Sí. que estamos acá en la transmisión. Y después tengo que terminar con esta historia, desafortunadamente por esta vez. Pero lo que pasó con ellos fue, llevé a un grupo de gente, de algunos pastores de California, y fuimos allá, ya saben, shofar y fascinados comprando todo tipo de cosas. Yo estaba, la verdad, avergonzado, ni los conocía a estas personas, estaba avergonzado de ese grupo por las cosas que decían y hacían ofensivas, peleando con los mercaderes, horrible, horrible. Entonces me fui al Muro de los Lamentos. Dije, bueno, ellos estaban ahí comprando y dije, voy a orar. Estábamos en una página completamente diferente, 20 personas y yo. Entonces estaba ahí orando. Había un par de personas que realmente estaban con el Señor, pero en fin, la mayoría terrible. Entonces estoy ahí con el guía de tour y estoy hablando con un rabino y empezamos a discutir acerca de Isaías 53, cómo no lo leen y cómo bla, bla, y total, me pude defender, pero la verdad sabía muchísimo más y llegamos a un punto en donde no podíamos avanzar ni él ni yo y él me dijo, bueno, vamos a ponerlo así. Te vi bajar con ese grupo que está ahí atrás de ti, y ahí estaban con banderas y un montón de cosas aquí atrás. Y si los he estado viendo, dice, nadie puede negar, ningún judío puede negar que Jesucristo fue real, es real. Pero yo no puedo creer que ese Jesucristo es mi Mesías, porque yo no lo puedo ver vivo en ninguno de los que vinieron contigo. Wow. Entonces, suena bien lo que me está diciendo, pero yo no lo puedo ver reflejado en ninguno de ustedes, ni hasta la fecha. Eso me mató horrible. Y le dije, tienes razón, me fui a llorar al Muro de los Lamentos, ahí me fui a llorar. Y él dijo, perdón si fui muy duro con esto. Le dije, me mataste, pero tienes razón. Y hubo una cierta como que, ok, qué bueno que lo aceptaste. Estamos en pañales en la iglesia. Entonces me fui a llorar al Muro de los Lamentos. Y en ese momento empieza, arriba del muro hay una mezquita. Empiezan a llorar la Meca y muchas personas se juntan. Entonces dije, ahí fue cuando me entró una crisis existencial. Porque dije, ok, Señor, tú no vienes, yo quiero que vengas pronto, pero tú no vienes hasta que estos judíos te reciban como el Mesías. Y el único instrumento que tú vas a usar somos nosotros, los judíos, los gentiles, cristianos. Pero estamos desacreditados por las cosas que hemos hecho y el instrumento está desacreditado y los judíos no van a conocer porque no creen en nosotros. Y el enemigo, los musulmanes, están más unidos que nosotros. Wow, dije, ¡qué mate! Estaba llorando y dije, ¿cuándo vas a volver? Y en ese momento el Señor irrumpió en mi espíritu y me citó Isaías 62. Sobre tus muros he puesto guardas. Y estaba literalmente en los muros de Jerusalén. Y día y noche no callarán. No le des descanso al Señor hasta que yo ponga a Jerusalén como nada. Y me dio ahí clic. Dije, esta es misión imposible. Y lo único que puedo hacer es orar. Y Dios dijo, Benji, yo he escogido la humildad de la oración para transformar al mundo. No, al final, tú no te vas a llevar el crédito, ni los teólogos se van a llevar el crédito, ni las iglesias con grandes avivamientos se van a llevar el crédito. Al final oramos en nuestra debilidad y tú escuchaste y tú lo restauraste y tú volviste.
Wow. El Señor busca humildad. Por eso Él ha generado este plan que está todo así volteado. Es el plan Sí. maestro de Dios para traer los mayores niveles de humildad y los mayores niveles de amor sin violar la voluntad de nadie. Wow. Amén. Buenísimo. Qué lindo. Buenísimo. Bueno, sabemos que tienes otros compromisos allí. De hecho, yo que vos estuviera metido en la sala de IHOP allí, que es adoración 24 horas, Algún día van a sabemos, estar aquí. Sí, sí, amén. sabemos que sí. Sabemos que un nivel de revelación, o más bien de adoración de esto trae revelación y sabemos de dónde viene mucho tu conocimiento, precisamente de que el Señor ha depositado en vos, precisamente por el tema de intimidad, pero nada más lo último que queremos pedirte es que ores por nosotros, por los que estamos en la conexión, precisamente para que haya una activación y luego de eso vamos a pasar, voy a dejarles un video de una adoración que hubo en uno de los devocionales de misión, precisamente que fue el que nos activó a nosotros como familia, para que tengan un tiempo de intimidad cada uno en sus hogares y para que mediten en esto y que el Espíritu Santo los ministre, pero quedamos en tus manos para una oración. Perdón, antes de cerrar, yo lo único que quisiera es decirle a todos los que nos están viendo, no se frustren quizás en entender todo ya, no se frustren en pensar qué puedo hacer yo por Israel desde Costa Rica, ¿será que tengo que ir a Israel? No necesariamente. Desde tu cuarto de intimidad puedes hacer mucho por Israel, empezando por querer entender los sentimientos del Señor hacia Israel. Ya estás haciendo mucho. Esa es la invitación que nosotros queríamos dejar hoy y esa es la esencia de este live, que es activar en ustedes, que el Señor active en ustedes un anhelo de conocer más lo que el Señor siente por Israel. No lo que nosotros sentimos por Israel, lo que Él siente, lo que hay en el corazón de papá hacia Israel. Y que el Señor a través de esos días esté hablando a sus corazones, invitándolos a llevar a la intimidad este tema. Donde ustedes estén ahí en el cuarto de intimidad con el Señor, venga este tema entre ustedes y Dios y puedan descubrir más qué es lo que Él siente. Amén. Amén. Daniel trastornó a Israel desde Babilonia toda su vida. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oro específicamente por la nación de Costa Rica, Dios, una aliada de Israel. Padre, levanta intercesores, en toda Latinoamérica, Dios, los que están escuchando. Pon ese sentir apostólico que pusiste en Pablo, en todo el remanente que siempre has tenido. Dios, y líbranos de una fascinación judaizante o de un antisemitismo que reemplaza a Israel. Dios, pedimos ser realmente amigos del novio, amigos de tu corazón. Dios, tú lo estás haciendo y no empiezas con la mente. Tú nunca empiezas con la mente, empiezas con el espíritu. Padre, toca nuestro espíritu en este momento. Revela misterios que no se pueden expresar tal vez con 30 versículos bíblicos al principio, sino que se pueden expresar con lágrimas y un dolores de parto, Dios, por esta nación, por tu corazón. Padre, gracias por Israel, gracias por lo que han aguantado el aliento de Satanás por miles de años, y que como tú los quebrantaste, aun cuando viniste, para que nosotros pudiéramos conocerte. Y Padre, hoy anhelamos la restauración de Israel, hoy anhelamos participar con este plan que tú tienes con ellos. Así que, Padre, puedas derramar tu espíritu en este momento. Activa Isaías 62, 6 y 7 en el corazón de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey, amigos, muchas gracias. Y disculpen que tengo que irme. No, gracias a vos. Saludamos a tu esposa, a tu hija Bella también, que la miramos por allí, les mandamos un abrazo. Y bueno, no, te dejamos libre a partir de ahora porque vamos a meternos en una adoración con Israel, ¿sí? Amén. Dios les bendiga y espero que nos podamos ver pronto una vez más. Sí, amén. Así es. Gracias. Bye. Chao. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente a todos los que se unieron en la transmisión. Amor, no sé si quieres dar unas últimas palabras. Bueno, yo quiero bendecir a cada uno de los que ha estado conectados, agradecerles por estar acá escuchando. Yo sé que tal vez algunos nunca habían escuchado hablar de este tema, quizás algunos sí, pero si el Señor les permitió estar hoy escuchando este tema es porque Él quiere tratar este tema con ustedes uno a uno, frente a frente, en el cuarto de oración, en el cuarto de intimidad, que no quede solamente este conocimiento rondando en sus cabezas, sino que de verdad ustedes lo puedan hablar con papá, que ustedes puedan sentarse con el Señor y decir, quiero abrir la Biblia, quiero que me hables, quiero que despiertes en mí
el deseo de entender lo que sientes y cuál es mi función para los últimos tiempos con respecto a Israel. Yo creo que el Señor está despertando, así como decía Benji ahora, está despertando la iglesia avivada en este tema, la iglesia entendida, la iglesia que quiere amar lo que Dios ama y saber qué es lo que de verdad tiene el Señor en su corazón para los últimos tiempos, para los tiempos que estamos viviendo hoy y todo lo que se aproxima. Sí, entonces, como decía Benji, y es una muy buena revelación, un muy buen consejo, porque nosotros desde aquí a miles de kilómetros, ¿cómo podemos ayudar? Y era una de las dudas que yo tenía, orando, intercediendo por ellos. Eso es parte de nuestro aporte, que uno diría, bueno, pero una oración no sé qué tan efectivo, qué tan punch va a ser allá, pero bueno, el Señor nos lo dejó en la palabra, que es así como nos quiere, como guardas. Entonces, como guardas, por ejemplo, les comento, yo bajé una aplicación y luego les puedo poner esto en los comentarios, una aplicación que manda un mensaje exactamente en el momento cuando en cualquier país que está alrededor de Israel envían un cohete, un misil hacia Jerusalén, hacia Israel. Entonces me cae allí en ese momento, me pongo a interceder por ellos. Como familia nos ponemos a pedirle al Señor que los proteja y demás. Hay mucho, el Señor te va a ir revelando y creo que cada persona también va a tener como un recargo especial de algo específico de Israel, por qué orar. Pero bueno, agradecemos mucho al Señor que nos haya abierto el entendimiento, que no permita nunca que nos desviemos hacia odiarles o hacia más bien creer que somos ellos, sino que cumplamos exactamente lo que está en la palabra de Dios sobre cuál es nuestro papel, porque no solo es entenderlo, sino meternos allí y empezar a ejecutar. Uh-huh. Pero bueno, vamos a... La invitación abierta a leer Isaías del 61 al 64, Romanos 11, que es para mí increíble, y hay muchísimas partes de la Biblia donde Él nos habla respecto al plan del Señor para Israel, no solamente lo que pasó, sino lo que va a pasar. El Señor revela sus planes a través de la palabra. Sí, y bueno, evidentemente no va a ser la última vez que vayamos a hablar de Israel en Página para Dios, porque como lo dice su palabra, por amor de Israel no voy a callar y nosotros tampoco podemos callar. Entonces yo los invito a que ahí donde están se pongan en una actitud de adoración, de adoración y oración, y les vamos a dejar un pedacito de ministración que hubo en Argentina el año pasado, precisamente sobre esto. Esa adoración y una intercesión que va a llegar exactamente a sus espíritus y va a terminar de complementar todo lo que hablamos acá. Entonces, bueno, con eso terminamos y nosotros nos despedimos por acá, aunque también vamos a estar adorando con ustedes. Denme unos segundos para activarlo. Y yo, aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor, estoy dispuesta, tu siervo está dispuesto. Yo quiero que podamos esta media hora que nos queda, 40 minutos, empezar a clamar. Mira, para sentir lo que Dios siente, tenés que orar por algo. Por eso quiero animarte en esta hora, que hoy sea el primer día de tu vida para muchos, que vas a empezar a orar por Israel, vos y tu casa. Vas a empezar a clamar, vas a empezar, y en la medida que vos orás, vos sentís lo que Dios siente. Yo quiero declarar que nuestros hijos no van a tener los errores que nosotros tenemos. Yo quiero declarar que nuestras generaciones van a ir más rápido, van a despertarse en un entendimiento profético. Yo quiero declarar hoy, ante la realidad difícil que nuestros ojos ven, de 20.000 creyentes, de 9 millones, yo quiero declarar que las profecías de Dios son sí, amén. Y no las vamos a callar, no las vamos a callar, las vamos a declarar. Por eso cierra tus ojos, levanta tus manos, como si fueras uno de esos atalayas que dice Isaías 62, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, yo he puesto vigías que día y noche no descansarán, no dejarán de clamar. En el mundo espiritual hoy nos levantamos con poder, Señor, para interceder, para clamar. Andrea dijo hace un momento que Dios le dijo que lo que estaba pasando en este lugar era una inspiración para lo que ella iba a ver con el pueblo judío. Entonces yo quiero que seamos una inspiración profética. Yo quiero que adores en esta mañana como vamos a ver ese pueblo adorar. Que se despierte un espíritu de fe. Porque estamos hablando de que Él está viniendo. Pero Jesús dijo esto. Miró a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos, tú que apedreas a los profetas? Pero quiero decirte, Jerusalén, no me verán volver hasta que ustedes, pueblo judío, no digan bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y hoy queremos declarar, Señor, plena restauración, avivamiento y salvación sobre el pueblo judío, Señor. Queremos declarar que ellos van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, no lo hacemos por teología, no lo hacemos solo por un entendimiento bíblico, lo hacemos por amor, lo hacemos por amor, lo hacemos por amor a Jerusalén, lo hacemos por amor a Sión, lo hacemos por amor a ti, porque queremos amar lo que tú amas, Señor. Líbranos de la religión, líbranos, Señor, de una mente racional, y despierta nuestro corazón que fue creado para amar a Israel. Nuestro corazón fue creado para amar a Israel, porque fuimos hechos a tu imagen y tú amas ese pueblo. Por eso comienza a interceder en tu lugar. Vamos, comienza a declarar las profecías. Declara: Jerusalén será el trono de Jehová. Oh, todo Israel será salvo. Señor, usarás a los gentiles para provocarlos a celo. Señor, los que aman Israel son prosperados. Desata una bendición. Desata prosperidad espiritual, física, material sobre aquellos que aman lo que tú amas. Queremos cantar Isaías 62 en esta mañana. Por Israel, yo no callaré, yo no callaré. Si tú no descansarás hasta que tu justicia y salvación desciendan sobre ella. Yo no descansaré. Si tú no callas el amor por Israel, yo no callaré. Yo no callaré. Si tú no descansarás hasta que tu justicia y salvación desciendan sobre ella. Yo no descansaré. La iglesia de Cristo responde: Si tú no callas de amor por Israel, yo no callaré. tomamos la decisión en esta Yo mañana. no callaré. Si tú no descansarás hasta que tu justicia y salvación se desciendan sobre ella. Yo no descansaré. Y si tú no callas de amor por Israel, yo no callaré. Yo no callaré. Si tú no descansarás hasta que tu justicia y salvación se desciendan sobre ella, yo no descansaré. Si tú no callas de amor por Israel, yo no callaré. Yo no callaré. Si tú no descansarás hasta que su justicia y salvación se enciendan sobre ella, yo no descansaré. No descansaré. Yo no descansaré. Si tú no lo haces, yo no lo haré. Cuenta conmigo, Señor. Levanta profetas, levanta mensajeros.
Despierta, hijos, este ejército profético. Argentina bendice a Israel. Chile bendice a Israel. Brasil bendice a Israel. Toda Latinoamérica bendice a Israel. Mi casa bendice a Israel. Mi familia bendice a Israel, Señor. No vemos con ojos naturales. Vemos con ojos del Espíritu, vemos con tu corazón. Danos misericordia. Danos, Señor, gracia. Danos piedad. Danos misericordia. Vemos más allá de su dureza. Vemos más allá de sus errores. Y hoy decimos, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré. No callaré. Yo no callaré. Oh, declaro. Yo no callaré. Si tú no descansas, Tú no descansarás hasta que tu justicia y salvación se encienda. sobre ella. Yo no descansaré. Levanta tus manos, no calles. Levanta tu voz, no descanses. ¡Hey! Por Israel. Yo no callaré. Yo no callaré. Ya la iglesia no callará más. No descansarás hasta que tu justicia y salvación se extiendan No nos sobre dormiremos ella. esta realidad. No descansaré. Si tú no callas de amor por Israel, yo no callaré. Yo no callaré. Si tú no descansarás hasta que tu justicia y salvación se extiendan sobre ella, yo no descansaré. Como atalayas declaramos. Si tú no callas de amor por Israel, yo no Ve un ejército que callaré. Dios está levantando en la tierra Yo a no favor callaré. de los planes de Dios para Israel. Si tú no descansarás, Esa gente no está movida por un pensamiento político o natural, sino por una unción espiritual y bíblica. ¡Hey! si tú no callas de amor por Israel, Tus profecías se yo no cumplirán. callaré. Rasga todo velo. Yo no callaré. Fortalece a tus siervos en esta tierra. Descansarás Aviva a esos jóvenes hambrientos de tu espíritu. Desata los movimientos para los próximos años. Nos ponemos en la brecha y clamamos, clamamos, clamamos. Gemimos. Yo no callaré. Yo no callaré. Si tú no descansarás hasta que tu justicia y salvación se desciendan sobre ella, yo no descansaré.